En el corazón del sistema de Andrómeda existía una institución conocida en todo el cosmos como la Academia Intergaláctica, una ciudadela flotante de conocimiento donde las muchas especies del universo convergen para aprender e intercambiar ideas. Era un lugar donde se moldearon los futuros líderes de las galaxias, donde la ciencia y la magia se entrelazaron y donde la historia fue escrita por las plumas de los jóvenes. El primer estudiante humano, Jake Sanders, subió a la plataforma de gravedad cero de la academia con una mezcla de orgullo y temor. Fue el primer humano en caminar por estos pasillos, elegido no por sus habilidades físicas, que palidecían en comparación con muchas de las otras especies, sino por su intelecto excepcional y su potencial para cerrar la brecha entre los humanos y el resto de la comunidad estelar. Una novedad y un objetivo. Los primeros días fueron un torbellino para Jake. Era una especie de curiosidad, y sus compañeros de clase a menudo se burlaban de su falta de telequinesis o telepatía, rasgos comunes entre sus compañeros. Sus limitaciones humanas eran motivo de bromas, pero Jake lo soportaba todo con una sonrisa paciente. Entendió que su papel aquí era más importante que él mismo. Era un representante de la Tierra, un planeta que todavía lucha por encontrar su lugar entre las estrellas. Los Dermianos. Los Dermianos eran una especie conocida por sus imponentes figuras y su fuerza. Su sociedad valoraba la destreza física por encima de todo, lo que naturalmente ponía a Jake en desacuerdo con ellos. A su cabecilla, Clarks, le gustaba especialmente recordarle a Jake su inferioridad física, a menudo con un empujón o arrojando casualmente el datapad de Jake al otro lado de la habitación, provocando la risa de sus cohortes de Durham. La presión aumenta. El acoso incesante que padecía Jake, la soledad de ser el único ser humano, la nostalgia por los cielos azules de la Tierra y el peso de las expectativas comenzaron a pasar factura. Buscó consuelo en el regalo de despedida de su madre, una colección de los mejores libros de la Tierra, obras literarias almacenadas en una tableta digital. Estas historias de coraje y perseverancia humana le recordaron que la fuerza se presenta de muchas formas. Un momento crítico. Un día, mientras Jake estaba absorto en la Odisea de Homero, Clarks se acercó con un brillo malicioso en los ojos. Sin previo aviso, le arrebató la tableta de las manos a Jake y con una carcajada la aplastó sin esfuerzo. Las piezas de la reliquia digital flotaron en la cámara antigravedad. Cada fragmento representaba una parte de la conexión de Jake con su hogar. La risa del Dermion resonó en los oídos de Jake. Pero esta vez algo cambió dentro de él. No era solo tristeza o humillación lo que sentía. Era ira y algo más, algo poderoso. Se retiró a sus habitaciones no derrotado, sino para contemplar esta sensación desconocida que se agitaba en lo más profundo de su interior, una fuerza esperando el momento adecuado para emerger. Mientras Jake yacía en su litera, mirando el techo metálico, los susurros de un poder oculto dentro de la humanidad le hablaron. Aún no lo sabía, pero su viaje en la Academia Intergaláctica estaba a punto de dar un giro extraordinario. Jake Sanders navegó por los pasillos holográficos de la Academia Intergaláctica con un nuevo sentido de precaución. Los fragmentos de su preciada tablilla eran un recordatorio constante de su vulnerabilidad en un lugar donde su especie era considerada inferior. Su resiliencia humana era la única armadura que tenía y se ponía a prueba diariamente en una rutina incómoda. Los grandes salones de la academia, repletos de logros de 1000 mundos, susurraban historias de grandeza de la que Jake anhelaba ser parte. Cada día era un maratón de física cuántica avanzada, ética entre especies y lecciones sobre cómo manipular la estructura del espacio. Pero para Jake, el verdadero desafío estaba fuera de las aulas, en medio de las implacables burlas de sus compañeros. El acoso de los Dermians se convirtió en una rutina, y cada encuentro empujaba a Jake más hacia su caparazón. Sus comidas eran un juego de mantener la cabeza gacha, evitando el contacto visual con Clark y su pandilla, quienes parecían disfrutar lanzándole bolitas de comida desde el otro lado del pasillo, y su risa era una banda sonora disonante de su soledad. El aislamiento. En un universo repleto de vida, Jake nunca se había sentido tan solo. Su herencia humana, que alguna vez fue motivo de orgullo, ahora parecía un ancla que lo arrastraba hacia abajo.
Incluso la facultad, compuesta por seres estimados de toda la galaxia, parecía no saber cómo integrar a un humano entre ellos. Fueron solidarios pero distantes, atados por sus propios prejuicios e ideas preconcebidas. Por la noche, Jake se retiraba al observatorio y contemplaba el ballet cósmico de galaxias arremolinadas y nebulosas brillantes, una sinfonía visual de la inmensidad del universo. Era allí donde podía respirar, libre de la gravedad del desdén de sus compañeros. El punto de inflexión. Un día fatídico, durante un ejercicio simulado de maniobras en gravedad cero, los dermianos vieron otra oportunidad para afirmar su dominio. El ejercicio fue diseñado para probar la agilidad y la conciencia espacial, rasgos en los que los dermianos sobresalían con sus poderosas extremidades y su sensibilidad espacial innata. Jake luchó, sus reflejos humanos eran lentos en comparación. Clarks aprovechó el momento para chocar accidentalmente con Jake, haciéndolo girar incontrolablemente. El instructor logró estabilizar a Jake, pero el daño ya estaba hecho. El incidente fue recibido con risitas y saludos burlones. Un rayo de esperanza. Pero en medio de esta tormenta diaria, había un rayo de esperanza. Liara, una yaltreana de voz suave que había dominado el arte de la comunicación telepática, comenzó a acercarse a Jake. La naturaleza empática de su especie le permitió percibir la soledad que sentía Jake. Ofreció tranquilas palabras de aliento y compartió comidas, y sus gestos fueron un bálsamo para su espíritu magullado. «Eres más fuerte de lo que conoces, Jake Sanders de la Tierra», le dijo después del incidente de la maniobra. «Y a veces la fuerza no se trata de poder físico, sino de aguantar y superar». Su amabilidad fue un faro para Jake, un recordatorio de que no todos lo veían como débil. Fue durante el coronavirus de la Academia Intergaláctica que zumbaba con la energía de mentes jóvenes de todo el universo, pero ninguna era como Jake Sanders. Sus días estaban saturados de burla silenciosa y soledad, un paria entre los parias, pero el incidente con la copia digital de la Odisea había encendido algo nuevo dentro de él, una brasa de desafío que se negaba a apagarse. Los agitadores Clarks y sus cohortes de Durham continuaron su tormento y sus bromas se volvieron más audaces cada día. Pintaron el casillero de Jake, con garabatos que declaraban que la Tierra era el felpudo de la galaxia. Programaron los robots de entrenamiento para atacarlo implacablemente durante las simulaciones de combate. Con cada broma, erosionaban la dignidad a la que Jake se aferraba con tanta fuerza. Consuelo en la soledad. En medio del ridículo, Jake encontró consuelo en su soledad. Pasó horas en la biblioteca, estudiando minuciosamente la historia de la humanidad, absorbiendo historias de resiliencia y triunfo. En esos momentos, envuelto en el silencio de la sabiduría antigua, sintió una conexión con su planeta natal, un vínculo que trascendía el tiempo y el espacio, empujado demasiado lejos. La situación alcanzó su cenit cuando Clorex arrinconó a Jake en el área común, incitado por una multitud de espectadores. «Veamos si el humano puede mostrarnos algo del legendario espíritu de lucha de la Tierra», se burló, empujando a Jake hacia un espacio abierto. Jake tropezó, pero recuperó el equilibrio. Su rostro enrojecido no por la vergüenza, sino por una ira creciente que luchó por contener. El Dermion dio vueltas, sonriendo e incitando. Pero mientras los clérigos avanzaban, algo dentro de Jake se rompió. Una oleada de energía que emanó de su núcleo, enviando una onda de choque a través de la habitación que derribó a los dermianos. Un shock silencioso. La multitud guardó silencio, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Jake se quedó allí, con el pecho agitado, rodeado por un aura débil que crepitaba con un poder invisible. Los dermianos por primera vez lo miraron con algo parecido al respeto. ¿O fue miedo? Los profesores entraron corriendo. Sus expresiones eran una mezcla de preocupación y curiosidad. El profesor Yen, un anciano de la academia con piel como caoba pulida y ojos que habían visto el nacimiento de estrellas, se acercó a Jake con cautela. «Joven, ¿qué acabas de hacer?», preguntó. Su voz cargaba el peso del conocimiento y la autoridad. Jake, todavía temblando por los restos del poder, solo pudo negar con la cabeza. «No lo sé, profesor. Es como si algo dentro de mí acabara de despertar». Los susurros reveladores se extendieron por la academia como un reguero de pólvora.
El estudiante humano no era solo una rareza, era un misterio, un rompecabezas que desafiaba las leyes conocidas de la física y la biología. Clarks y sus seguidores mantuvieron la distancia y su bravuconería fue reemplazada por vacilación. Jake se convirtió en objeto de escrutinio, cauteloso y a la vez lleno de asombro. Sus días de simple acoso habían terminado, pero un nuevo desafío surgía en el horizonte. Porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y Jake Sanders estaba a punto de aprender el verdadero significado de esas palabras. La Academia Intergaláctica, situada en el borde de la nube de Oort, era una confluencia de civilizaciones, cada especie miembro, un testimonio vivo de la diversidad del cosmos. Sin embargo, los susurros que ahora circulaban por sus pasillos no se referían a los logros del pasado, sino a la anomalía humana llamada Jake Sanders, el surgimiento interno. En los días posteriores al incidente, Jake se sintió diferente. Era como si la oleada de energía hubiera abierto una puerta que nunca supo que existía. Comenzó a experimentar momentos de percepción sensorial aguda, escuchando los sonidos más débiles del otro lado de la habitación y sintiendo los cambios sutiles en la atmósfera artificial de la estación. Los objetos a su alrededor a veces temblaban con vibraciones cuando estaba agitado y las pantallas parpadeaban bajo su mirada. Por la noche sus sueños eran vívidos, una visión caótica de corrientes de energía que podía moldear y manipular. Fue a la vez estimulante y aterrador, buscando respuestas. Desesperado por encontrar respuestas, Jake buscó al profesor Yen, el experto residente en xenobiología y metafísica de la academia. El viejo profesor escuchó atentamente mientras Jake contaba sus experiencias, con los dedos entrelazados y los ojos brillando de intriga. Usted ha descrito síntomas de lo que en la galaxia llamamos el despertar. Es un fenómeno raro que ocurre en seres que albergan poderes latentes, explicó Yen. Para algunos es telequinesis o telepatía. Para otros es más elemental. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué yo? Jake imploró, su voz teñida con una mezcla de desesperación y asombro. Tal vez fue el estrés emocional, o tal vez la fisiología humana es más adaptable de lo que imaginábamos, reflexionó Yen. Debemos estudiar esto más a fondo, pero discretamente. Hay fuerzas en la galaxia que temen lo que no comprenden y tu seguridad es primordial. Entrenando en secreto. Bajo la dirección del profesor Yen, Jake comenzó a entrenar en secreto. Se encontraron en plena noche en los laboratorios de investigación más antiguos de la academia, donde Yen le enseñó a Jake a concentrar su energía, a controlar y dirigir el poder que surgía dentro de él. Cada sesión dejaba a Jake exhausto, pero más en sintonía con las habilidades incipientes que poco a poco se estaban convirtiendo en parte de él. Aprendió a levantar objetos, a desviar la luz y a enviar pulsos de fuerza con un pensamiento. Pero el control era clave sin él. El poder era un peligro tanto para él como para los demás. Un aliado inesperado. La noticia de las reuniones secretas de Jake llegó a Liara, la empática yaltreana que había sentido por primera vez el potencial dentro de él. En lugar de exponerlo, ella solicitó unirse a ellos, sus habilidades en telepatía, brindándole un conjunto de habilidades complementarias que podrían ayudar a Jake. Con la ayuda de Liara, el entrenamiento de Jake progresó rápidamente. Su presencia calmante y su guía telepática proporcionaron un enfoque que a Jake le faltaba. Juntos, exploraron las profundidades de las habilidades de Jake, formando un vínculo que trascendió sus sesiones de entrenamiento. Una percepción cambiante. La transformación de Jake Sanders había sido una revolución silenciosa. Sus nuevas habilidades se estaban convirtiendo en una parte integral de él, como una segunda naturaleza que siempre debía abrazar. La Academia Intergaláctica se había acostumbrado a un nuevo Jake, uno que caminaba con serena asertividad. El viaje de estudios. La Academia organizó un viaje de estudios a una luna cercana, un lugar donde los estudiantes podrían aplicar sus conocimientos teóricos en un entorno práctico. Cuando el transbordador de estudiantes abandonó el muelle de atraque de la academia, Jake miró por la ventana a las estrellas, contemplando su crecimiento secreto. El ambiente en el transbordador era alegre, con los estudiantes discutiendo con entusiasmo los próximos ejercicios.
Sin embargo, en medio de la jovial charla, el transbordador se tambaleó repentinamente y las alarmas sonaron. Los estabilizadores de gravedad habían fallado, enviando al equipo y a los estudiantes flotando en un ballet caótico de gravedad cero. El pánico y el caos se produjeron mientras los estudiantes, muchos de los cuales procedían de planetas con fuertes fuerzas gravitacionales, luchaban por orientarse. El piloto luchó por recuperar el control, pero estaba claro que la situación escapaba a su competencia. Mientras el miedo se apoderaba de él, Jake permaneció extrañamente tranquilo. Sabía que este era el momento de la verdad, que liberaba el potencial. Con una respiración profunda, Jake cerró los ojos y extendió la mano con sus sentidos. Sintió la energía de la lanzadera, el caótico remolino de los sistemas defectuosos. Extendiendo las manos, imaginó que la lanzadera se estabilizaba, que la gravedad volvía a la normalidad y que los sistemas se reparaban solos. Una ola de energía surgió de él, invisible pero potente, y los estudiantes de repente se encontraron depositados suavemente en sus asientos mientras se restablecía la gravedad. Las alarmas cesaron, y el transbordador reanudó su tranquilo viaje hacia la luna. El silencio de conmoción y asombro cayó sobre el transbordador mientras todos procesaban lo que había sucedido. Los estudiantes miraron a Jake. Sus expresiones eran una mezcla de sorpresa y asombro. El piloto anunció por el intercomunicador: «Hemos experimentado una falla crítica en el sistema, pero parece que se ha resuelto por sí solo». Jake abrió los ojos y su mirada se encontró con la de Liara. Su voz telepática susurró en su mente: «Lo lograste, Jake. Nos salvaste a todos. Un nuevo respeto». Cuando aterrizaron en la luna y los estudiantes desembarcaron, la atmósfera había cambiado. Las divisiones jerárquicas anteriores parecían ahora insignificantes. Jake no solo había usado sus poderes, sino que los había usado para proteger a sus compañeros. Incluso Clark se acercó a Jake con un respeto vacilante en sus ojos. «Eso fue impresionante, Sanders. Te debemos nuestro agradecimiento». Las consecuencias. De regreso a la academia, la noticia del incidente del transbordador se difundió rápidamente, mientras el informe oficial atribuía el incidente a un mal funcionamiento que había sido corregido fortuitamente. Circulaban rumores sobre la participación de Jake. Los profesores, en particular el profesor Yen, entendieron las implicaciones. Las habilidades de Jake ya no podían mantenerse en secreto. Eran un faro del potencial humano. Una demostración de que la humanidad tenía algo único que ofrecer a la galaxia. A raíz del incidente del transbordador, la Academia Intergaláctica estaba llena de especulaciones e intrigas. El humano alguna vez pasado por alto, Jake Sanders, ahora estaba en el centro de atención, y la historia de su milagrosa intervención durante la crisis lo había elevado de un tema de burla a uno de fascinación: el poder revelado. La noticia de la intervención de Jake repercutió entre la diversa población de la academia, llegando a todos los rincones y especies. Algunos se mostraron escépticos, incapaces de comprender que un humano pudiera ejercer un poder tan misterioso. Otros sentían curiosidad, deseosos de comprender esta nueva variable de la ecuación cósmica. Una nueva perspectiva. Clark y su banda Dermion, que alguna vez fueron los heraldos de la miseria de Jake, ahora le dieron un amplio margen. Sus burlas fueron reemplazadas por asentimientos de reconocimiento. Su postura ya no era agresiva, sino cautelosamente respetuosa. Se dieron cuenta de que Jake no era simplemente un caso atípico, sino que potencialmente podía cambiar las reglas del juego en la dinámica de la galaxia. La guía del sabio profesor Yen, el estimado erudito euleriano, se convirtió en el mentor de Jake, ayudándolo a navegar por las complejidades de sus nuevas habilidades y las responsabilidades que implicaban. El viejo profesor, con su gran conocimiento y comprensión de los misterios más profundos del universo, fue la guía perfecta para el viaje único de Jake. «Tus habilidades, Jake, son un puente entre lo conocido y lo desconocido», explicó Yen durante uno de sus discretos encuentros. «Su presencia aquí es un testimonio del potencial que todos tenemos dentro, humanos o no. Camaradas de armas». Liara, la empática y altriana, continuó al lado de Jake. Su capacidad para conectarse con los demás a nivel mental la convirtió en una aliada invaluable. Juntos, exploraron las profundidades de los poderes de Jake,
poniendo a prueba los límites y aprendiendo a controlar las oleadas de energía. El vínculo entre Jake y Liara se hizo más fuerte, formando una asociación que trascendió sus habilidades. Fue una asociación basada en la confianza, la comprensión y el objetivo mutuo de promover la unidad entre los estudiantes de la academia. La noticia del escenario galáctico del acto de heroísmo de Jake llegó más allá de los muros de la academia, captando la atención del Consejo Galáctico. Embajadores y representantes de varios planetas comenzaron a interesarse por el estudiante humano que había desafiado las expectativas. Los padres de Jake, los embajadores de la Tierra, estaban llenos de orgullo y esperanza. Su hijo se había convertido en un símbolo del potencial de la humanidad, un faro de posibilidades que brillaba intensamente en el contexto de una galaxia a veces llena de prejuicios. Un futuro mejor en las aulas y dormitorios, las conversaciones comenzaron a cambiar. Las discusiones ya no giraban en torno a las diferencias entre especies, sino al potencial compartido y lo que podían aprender unos de otros. La academia, que alguna vez fue un tapiz de camarillas segregadas, comenzó a tejer una comunidad más inclusiva. Mientras Jake caminaba por los pasillos, las miradas que recibía ya no estaban llenas de burla, sino de curiosidad e incluso admiración. Su historia había sembrado semillas de unidad y comprensión. Y a medida que crecieron, la galaxia también vio cómo Jake Sanders, un joven humano de la Tierra, se transformaba del marginado acosado en un símbolo del potencial cósmico. Su viaje en la Academia Intergaláctica no solo había remodelado su propio destino, sino que también había comenzado a alterar el lugar de la humanidad dentro de la comunidad galáctica. Reconocimiento y responsabilidad. Cuando el trimestre llegaba a su fin, el Consejo Galáctico invitó a Jake a hablar, un honor poco común para un estudiante, especialmente un ser humano. La Cámara del Consejo era un vasto espacio parecido a un anfiteatro, lleno de representantes de las innumerables especies de la galaxia, todos esperando escuchar al joven que había capturado su interés colectivo. Jake estaba en el podio, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, no por miedo, sino por el peso del momento. Sus ojos escanearon a la audiencia viendo rostros llenos de curiosidad y escepticismo. Respirando profundamente, comenzó a hablar con voz clara y fuerte. Estimados miembros del Consejo Galáctico, compañeros de estudios de la Academia y ciudadanos de la galaxia, estoy ante ustedes no solo como un ser humano, sino como un testimonio de lo que podemos lograr cuando pasamos por alto nuestros prejuicios y trabajamos juntos. Mis habilidades, de las que algunos de ustedes han sido testigos, fueron una sorpresa tanto para mí como para ustedes. Sin embargo, me han enseñado una lección invaluable sobre el poder de la unidad y la comprensión. Sus palabras resonaron en la cámara, y Jake sintió una oleada de confianza. Habló de sus pruebas, del acoso y de cómo superar esos desafíos. Con la ayuda de sus amigos, había revelado sus fortalezas ocultas. Un pacto por la paz. El discurso fue recibido con aplausos. Algunos se pusieron de pie para aplaudir, otros asintieron con respeto. El presidente del consejo, un ser sabio y antiguo de la constelación sofiana, se dirigió a Jake públicamente. Joven, tus experiencias y tu poder son indicadores notables del potencial de la humanidad. Que este sea el amanecer de una nueva era para su pueblo y para la galaxia. Te ofrecemos a ti, y a través de ti, a tu planeta, la oportunidad de liderar una nueva iniciativa, una coalición por la paz y la innovación. Jake aceptó la oferta, con el corazón henchido de orgullo y un nuevo propósito. La iniciativa sería un esfuerzo colaborativo para explorar y mejorar las habilidades de los seres de toda la galaxia, asegurando que lo que le había sucedido fuera un camino hacia la unidad, no la división. El nuevo papel de la Tierra. De vuelta en la Tierra, la noticia del discurso de Jake y la posterior oferta del Consejo Galáctico fueron recibidas con júbilo y un poco de asombro. La humanidad ya no era un extraño en la comunidad galáctica, ahora eran pioneros en la frontera de una nueva comprensión. Sus padres, los embajadores de la Tierra, se prepararon para la afluencia de representantes galácticos deseosos de aprender más sobre la cultura y el potencial humanos.
Los líderes de la Tierra establecieron el Instituto Sanders para la Paz e Investigación Intergaláctica, llamado así en honor a Jake, dedicado a estudiar los fenómenos.